seminario optativo porque lo publicaron tarde y no sé qué, así que no tomamos asistencia. Es optativo por eso, porque no se publicó correctamente durante la semana y hay mucha gente que se fue y no se enteró que estaba. Así que no tomamos asistencia. Es por eso que no. Sí. ¿Por qué no? Sí, cancelaron. ¿Por qué se suspendió? El joven suspendió. No. Sí, suspendió y pasó para hoy. Hoy sería el seminario de la semana que viene. Por eso no. Y la semana que viene creo que va a subir otro seminario. No. No, pero está equivocado eso. Hoy es días aéreos superiores y está organizado que sea días aéreos superiores desde que yo me pasaron el cronograma. Y la semana que viene, el sábado, hay otro que es días aéreos inferiores. Bueno, creo que entonces... Sí, por eso creo que van a subir las días inferiores la semana que viene. Pero todavía... La semana que viene vamos a ver días inferiores. Sí, sí. Creo que sí. Y hoy vemos días aéreos superiores. A mí me dijeron que se habían equivocado porque lo publicaron tarde y por eso quedó optativo. Pero no tenía nada que ver con eso, porque los docentes están, las aulas están y estaba así organizado. Es un problema de diagramación, no es de anatomía. Teniendo la semana que viene están vías aéreas inferiores y nos encontramos el sábado, no sé en qué aula. Es el último sábado porque después las clases del sábado van a pasar los días miércoles. ¿Cómo? La semana que viene es la última clase del día sábado. Después de las vacaciones de invierno nos vamos a reencontrar en anatomía, pero las clases que deberían ser los sábados, los miércoles a la tarde. Eso. Bueno, bien. Sí. ¿Por qué no primero la respiratoria no debe estar bien? Yo les expliqué en una clase, no sé si vos tuviste, que el corazón no se ve, en realidad se debería ver antes, pero se va a ver después de las vacaciones de invierno, por un problema que tuvo la facultad con respecto a las aulas, desinfección, absuetos, etcétera, etcétera. Hubo un congreso de docentes donde hubo absuetos y ustedes se fueron. Entonces no se podía programar esa semana. Y la semana anterior hubo desinfección. Entonces los docentes que dieron días a los docentes que están, digamos, comprometidos desde el inicio del año para una determinada fecha, vienen en esa fecha y están designados a esa fecha. Entonces corazón pasa para el final porque no se puede trasladar todo. ¿Entendés? Se complica por eso. Y los seminarios que todavía fue cancelado por la descartización del diafragma. Ese se programa para después de las vacaciones de invierno. El docente que los iba a dar ese día lo da después de las vacaciones de invierno. O sea, las clases no se organizan una semana para la otra. Las clases están organizadas y diagramadas desde el inicio del área. Y generalmente desde el inicio del año lectivo. Nosotros nos comprometen tal día y tal día, podés dar clases así. Uno se compromete y así. Después todo lo que ocurre en la facultad con las aulas ya es externo a nosotros. Entonces ahí ya es así. Hoy vemos vías aéreas superiores, la clase que viene es vías aéreas inferiores. Después se sigue con grandes vasos del tórax, mediastino y corazón, que son las últimas 3 clases después de las vacaciones de invierno. ¿Bien? Si alguno tiene dificultades para ver corazón y está leyendo corazón, lléguense a alguna clase de consulta con los jefes con los adjuntos del segundo año. Y pregunten, igualmente la clase de corazón la van a tener sobre el final. Sabemos que no es lo correcto y que no está bien, pero es ajeno a nosotros. Es lamentable, o sea, no es lo que nosotros queremos. Y a veces organizar el tercer seminario siempre. Se ve siempre pared, después músculos respiratorios, para terminar con la pared y toda la parte de la parte mecánica, y después el corazón, y después vías aéreas. Pero bueno, se complicó con todo el lío de clases de absuetos y de desinfección, que hubo 2 semanas seguidas en la misma área. Pero bueno, es así. Bueno, la siguiente. Ahora vamos a ver vías aéreas superiores. Pasante. La siguiente. Dentro de las vías aéreas vamos a dividirlas anatómicamente en superiores e inferiores. ¿Bien? Te digo anatómicamente porque todas las disciplinas la dividen
en superiores e inferiores de manera diferente, o sea, toman un parámetro diferente. Anatómicamente, para nosotros, las vías respiratorias superiores van a constituir nariz, fosas nasales y laringe. Y entre medio la rinofaringe, que ustedes ya la saben del año pasado. Rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Tráquea y bronquios, que también forman parte de las vías respiratorias, son inferiores. Vamos a ver la clase que viene junto con pulmones, que es el parénquima funcional, el órgano de la respiración propiamente dicho. ¿Estamos? Entonces, anatómicamente acuérdense que hasta laringe es vías aéreas superiores. De laringe para abajo, vías aéreas inferiores. ¿Por qué anatómicamente? Porque histológicamente, y depende del texto, a lo mejor esos parámetros que utilizan, por ejemplo, un cambio de epitelio o otra cosa diferente, lo que los divide en vías aéreas superiores e inferiores. Los libros de microbiología, en anatomía patológica, ya lo van a ver de diferente manera. Anatómicamente lo vamos a dividir así. ¿Bien? Eso es la forma correcta. Ustedes le hablen de vías aéreas superiores y saben que tienen que hablar del ingreso del aire por la nariz hasta la nariz. ¿Bien? La siguiente. Bueno, acá tenemos cuatro vías en general. Tenemos fosas nasales, la rinofaringe, la porción faríngea, de las fosas nasales, la orofaringe y bucofaringe, laringe, tráquea, bronquios y la distribución de los mismos dentro del parénquima pulmonar. Tráquea, bronquios y pulmones es el tema de la próxima clase. Vamos a seguir. Hoy vamos a jerarquizarnos fundamentalmente en fosas nasales y laringe, para que lo entiendan. Bien. Siguiente. Bien, entonces la misma imagen, nada más que es una imagen de Joconi, donde vemos las fosas nasales, bien irregulares, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, bien distribuidos en todo el parénquima pulmonar. ¿Qué son las vías aéreas? Por donde transita el aire inspirado y expirado constantemente. La siguiente, para oxigenar. Acá está una imagen donde, de alguna manera, esa es la imagen que tienen ustedes en el cuaderno del alumno, donde de alguna manera se explica los fundamentos de la circulación menor, el circuito menor, donde la importancia que tiene, o sea, es como el correlato anatomofuncional entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Bien, la siguiente. Bueno, eso es lo que nosotros, o el tema específico. Primero vamos a hablar de nariz. Nariz es un tema hoy, lo leen, no tienen complicaciones, es sencillo. La nariz, todos estéticamente queremos que sea linda, pero bueno, es importante, es la prolongación anterior de las fosas nasales, está ubicado en la parte medial de nuestra macizo facial, de nuestra fase, y tiene forma como de una pirámide triangular. Tiene un vértice que se ubica en el espacio entre las dos cejas, el espacio interciliar, y una base que se prolonga hacia abajo y hacia adelante. ¿Cómo está constituida esta nariz? La nariz está constituida por un esqueleto óseo, ahora vamos a ver cuáles son los huesos que forman ese esqueleto óseo, una capa muscular que acciona sobre los distintos cartílagos que la constituyen y demás elementos fibrosos, un revestimiento exterior cutáneo, que es la piel, y un revestimiento interno mucoso que se continúa con la mucosa de las fosas nasales, después hacia atrás. Tiene piel, una mucosa y un esqueleto cartilaginoso, membranoso y óseo, fundamentalmente. Y accionando sobre ese esqueleto músculos, que son los músculos de la mímica. Ustedes lo vieron en parte el año pasado cuando vieron algo de cabeza y cuello y en visión. Lo que ustedes tienen que conocer ahora vamos a ver si voy a describir fácilmente, lo mismo que tiene en el cuadernito del alumno. No es de relevancia que se lo sepan específico a esto, lo leen. ¿Entienden? Así es. Los huesos que constituyen esa nariz, ustedes se toman la nariz y se fijan que tiene una parte ósea, ¿sí?, fija, y una parte anterior móvil. ¿Sí? Entonces la parte posterior fija es ósea fundamentalmente. Y está formada por ese huesito, ahí, que son dos, a ambos lados, que es el hueso propio de la nariz. Se llaman huesitos propios de la nariz. Son dos huesitos alargaditos, cuadriláteros, como se ve ahí,
que se fijan a la lámina, o sea, a la espina nasal del frontal, que es esta, que vemos ahí, y por el otro lado, a ese hueso que ustedes lo conocen como hueso maxilar, que en la antigua nomenclatura lo llamamos maxilar superior para diferenciarlo de maxilar inferior o mandíbula. ¿Bien? Bien. Entonces, la parte ósea de esa nariz estaría dada entonces por el hueso propio, la espina nasal del frontal y las ramas ascendentes del maxilar o maxilar superior. Bien. La porción cartilaginosa de esa nariz, que es móvil, que está inmersa en una membrana filosa que completa todas las estructuras, está constituida fundamentalmente por dos cartílagos que tienen que conocer, que son siempre constantes. Uno, que es el cartílago triangular, que es este. ¿Ven? Tiene forma triangular, se fija en la línea media, en el cartílago del tabique, de las fosas nasales, y por su base y hacia atrás se fija en los huesos. A la rama ascendente de la mandíbula y al hueso propio de la nariz. ¿Estamos? Y otro de los cartílagos, que está contorneado sobre sí mismo, es este, que es el cartílago del ala de la nariz, que tiene la forma de una U. ¿Ven? Que se fija y se articula hacia arriba con el triangular y en la línea media con el cartílago del tabique. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Todos estos cartílagos, ustedes se prolongan hacia la porción ósea por una membrana, que es eso más blanquito que ven. Esa membrana es una membrana que depende tanto del periósteo como del pericondrio, de todos estos elementos. Y inmersas en esa membrana juega de estos cartílagos accesorios, que son accesorios y son inconstantes. Puede o no está, no tiene un nombre propio, puede o no está. Así es. Bueno, esos son los elementos. El frontal, ahí lo ven, a través de la espina nasal del frontal, el hueso propio de la nariz, cartílago, lateral, el triangular o lateral es el mismo. Y el cartílago sesamoide son esos inconstantes que veíamos antes, los sesamoides, o inconstantes. Miren la sigo. Bueno, ahí vemos lo mismo, para que veamos la misma imagen, en la cabecera el cartílago triangular, lateral, el cartílago alar o el ala de la nariz, el cartílago del tabique a la línea media, ahí lo vemos el cartílago del tabique, el cartílago o el cartílago en U, o alar, que es el mismo, y el cartílago del tabique. La siguiente. Lo mismo, este es lo que veíamos en la línea media, que era el cartílago del tabique, prolongándose hacia atrás con la lámina perpendicular del almoides y el vómer, formando la pared interna propiamente dicha de las fosas nasales. Ahí ven el cartílago medial, el cartílago del tabique, y a los lados los cartílagos laterales o triangulares. Y hacia afuera los cartílagos en U o la. Así es. Bueno, estos cartílagos, todas estas estructuras, los músculos que la recubren, la mucosa y toda la piel, están ligados por dos arterias fundamentales, que son las ramas de la arteria oftálmica y las ramas de la arteria facial. ¿Por qué es importante que destacamos a esto? Porque ambas arterias proceden de contingentes diferentes. Porque ustedes saben que la arteria facial es una rama de la carótida externa. Es esta la rama facial, que es una rama de la carótida externa. Y la arteria oftálmica es una rama de la carótida interna. Todas estas dos ramitas, la facial fundamentalmente, tiene todo un recorrido facial que termina en el ángulo interno del ojo, anastomosándose con la arteria oftálmica. Y la anastomosis y las dos arterias irrigan a todas estas estructuras. Acuérdense entonces, la arteria facial y la arteria oftálmica a través de su arteria nasal tienen o permiten, digamos, la anastomosis o la unión de dos contingentes arteriales importantes. La siguiente. Bueno, la inervación de estas estructuras se da por quién. ¿Qué es eso, René? Trigemio. El trigemio. Bien. ¿Cuántas ramas tenía el trigemio? Tres. Se debe llamar trigemio. ¿Cuáles son? La ancha, muy bien, que es esta. La parte inferior y esta.
La maxilar superior. ¿Cómo se llama esa rama que ya veo acá específicamente? Y que está inervando la nariz. Esa. Esa es la órbita. Y ese es el orificio infraorbitario. Entonces la rama se llama infraorbitario. Muy bien. Y esta es la ramita que de quién. Que viene de acá arriba. ¿Cómo? Claro, la rama nasal de los sálnicos. ¿Se acuerdan que los sálnicos tenían 3 ramas? ¿Sí? La frontal, la lagrimal y la nasal. Cuando es nasal, la inervación, a ver, bien, la siguiente. Bueno, vamos con las fosas nasales. El nariz lo leen, lo estudian porque son 2 alumnos muy estudiosos, pero fosas nasales lo tienen que saber mejor que mejor. ¿Bien? Fosas nasales es el tema, de vías aéreas superiores junto con laringe. Yo les comentaba en el grupo anterior que fosas nasales es un tema que de todo aparato respiratorio, fosas nasales, laringe, segmentación broncopulmonar, son los temas clásicos que se toman, son lindos para tomar, que se los evalúan y se los evalúa a fondo, o sea, que se los evalúa hasta la última cosita, muchas veces. Son temas clásicos de anatomía que los docentes toman en general, o sea, sépanlo bien. Fosas nasales lo vamos a ver, no sé, yo voy a tratar de dar, es sencillo fosas nasales, no es complicado, pero siempre les pasa que trabajo, yo siempre se los comento, trabajo tan largo que la anatomía la abandono, la dejo, la repaso a último momento, no me interesa, me parece eso es una pavada, me lo acuerdo, y después cuando están ahí en el examen, aparece la preguntita de anatomía y hacemos aulas, Lo mismo pasa en las áreas de primer año, ¿sí? Que parece que fuese sencillo, que es algo descriptivo, algo que uno lo dice memorísticamente, que no tiene ninguna, no le dan como la importancia funcional que tienen, y es como que lo lean y cuando están ahí en el momento no salen las cosas como deben salir. Les pasa en el primer año y en el segundo les va a pasar más aún con estos temas que son más finos, son un poco más finos. Bueno, fosas nasales, digamos, que está constituida por varias paredes, tiene 2 orificios, pero lo primero que tenemos que hacer de fosas nasales es describir en dónde están y qué es lo que son las fosas nasales. Son 2 cavidades anfractuosas, a ambos lados, que están ubicadas a ambos lados de la línea media, en el macizo facial, por debajo del piso del cráneo, por dentro de las cavidades orbitarias, por encima de la cavidad bucal. Eso es lo primero, lo ubicamos. Debajo del piso del cráneo, encima de la cavidad bucal, entre ambas órbitas, a ambos lados de la línea media. ¿Bien? ¿Estamos? Son 2 cavidades muy irregulares, anfractuosas, orientadas en sentido antero-posterior, que comunican la nariz con la rinofaringe. Bien, formando parte de las vías aéreas superiores. ¿Cuántas paredes tienen estas fosas nasales? Está constituida por huesos en general del macizo facial y está formada por 4 paredes. Una pared superior, una pared inferior, una pared interna y una pared externa. De todas, la externa de memoria, como el Padre Nuestro, para trabajo y tiempo libre. Estamos perfecta la pared externa de la fosa nasal, la tienen que saber. ¿Bien? Tiene implicancia otorrino, laringológica, tiene importancia desde todos los puntos de vista, ya los van a ver por qué. Y además, porque ustedes saben esa pared y saben cómo está formado el macizo facial. Estamos evaluando esa pared, integramos otros contenidos. ¿Bien? Por eso la externa mejor que nada. Es más, puede ser un tema. Después que terminaron el examen, el doctor está ahí, le pongo un 9, le pongo un 10 a ese alumno que fue tan brillante, bueno, hablame de la pared externa, la cosa nasal. Puede ser un tema como para definir un 10. Quiero decir que es importante, que es un clásico, que se pregunten, van a preguntar cosas nasales, ustedes van a empezar. La pared superior, la pared, y el docente está esperando a ver qué me dice la pared externa, que es la que a mí me interesa. La siguiente.
Bien, en esta imagen que es de Netter, que es sencilla, vamos a ver la pared superior, la pared inferior y la pared interna de las fosas nasales. Nos permite evaluar todas estas paredes. Van a ver que son sencillas. Para eso tienen que, para recordar esto, tienen como que recordar, recuperar, como se dice ahora, los contenidos de la UP número 1 de crecimiento y desarrollo donde venían cráneo. O la UP número 5 de crecimiento y desarrollo donde venían cráneo. ¿Se acuerdan? La formación de cráneo, la clase de cráneo. ¿Se acuerdan cuáles eran los huesos del cráneo? Primero teníamos el frontal, después el etmoides y el esfenoides, de adelante hacia atrás, del piso del cráneo. Este sería el piso del cráneo. ¿Sí? Entonces las fosas nasales están ubicadas por debajo del piso del cráneo. Lo que yo estoy viendo acá es la cara interna que se correspondería con el tabique de las fosas nasales. Está formado por un hueso que es como el director de esta cara, que es la lámina perpendicular del etmoide. Todo lo que está en rosa es etmoide. Entonces tengo la apófisis cristagali del etmoides, la lámina cribosa del etmoides, la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? Hacia adelante, ¿a quién tengo? Al frontal. ¿Se acuerdan del frontal que tenía? Como una escotadura para alojar al etmoides, pero hacia adelante tenía una espina, una apófisis, una espina que se llamaba espina nasal del frontal. Entonces, la cara interna está constituida, por un lado, por la lámina perpendicular del etmoides. Y por delante de la lámina perpendicular del etmoides tengo un cartílago que se llama cartílago del tabique de las fosas nasales. Se llama así, cartílago del tabique, que ¿dónde se fija? En el etmoides por un lado, en el húmer por el otro, que ahora lo vamos a ver, y a la espiga nasal del frontal hacia arriba. ¿Bien? Cartílago del tabique. Cartílago del tabique. Y por detrás de esta pared está constituida por el último de los huesitos, que es el más posterior de todos en esta pared, que es este, que está en verde, que es un hueso impar, medial, plano, que recibe el nombre de Böhmer. Böhmer le decimos nosotros. El Böhmer. Es medial, pues un solo huesito, plano, muy delgadito. En los cráneos en general está todo rotito, porque es muy delgadito. Bien, que se articula hacia adelante, con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago del tabique. Hacia arriba con la cara anterior inferior del esfenoide y hacia abajo con el piso de esa cavidad, que sería el techo de la cavidad bucal, que es el paladar duro que ustedes conocen, que es la rama horizontal o apófisis palatina del maxilar superior y la rama horizontal o maxilar del palatino. ¿Estamos? Ese es el Böhmer entonces. Bien bostezado. ¿El Böhmer se articula hacia atrás con alguien? No. Permanece libre. Es el límite medial del orificio posterior de las fosas nasales o de las coartas. No se articula con nadie. Eso que vemos en azul es el palatino, pero no está articulado. Es porque están superpuestos los huesos. Bien. Entonces, esta sería la cara interna. Esta sería la cara inferior y ahora me falta describir la cara superior. La cara superior, ¿por quién estaría dada entonces? Por la espina nasal del frontal, por la lámina cribosa del etmoides y por la cara anterior e inferior del esfenoide. Esas son las caras de las fosas nasales que se ven en esta imagen. Es sencillo, no es complicado. Cuando ustedes los describan, les conviene describir en sentido antero-posterior o céfalo-caudal lo que están describiendo. No digan los elementos como dispersos. La cara superior de las fosas nasales está constituida por la cara anterior e inferior del esfenoide, la espina nasal del frontal. No, tengan una secuencia para que la persona que los está escuchando se dé cuenta de que ustedes tienen organizado y bien entendido los elementos que están repitiendo, ¿se entiende? Que no es algo que lo tiene como, sí, son tres los huesos que forman la cara superior,
no lo dicen desordenado, me falta uno, porque lo escuchamos en los exámenes, y hay uno que me falta, que es importante y que no me acuerdo y pasa eso. Por eso me parece como que los tres elementos no tienen los tres la misma importancia. ¿Se entiende? Como que jerarquizan y ordenen los contenidos cuando hablan. La siguiente. Ahora vamos a ver cara superior, cara inferior y toda la cara interna, con los huesos que la constituyen. La siguiente. Bueno, y esta es la cara externa de las fosas nasales, que es lo que decíamos que la teníamos que saber un poco mejor, tiene más huesos, está más digamos que es un poquito más compleja, pero no está nada difícil. Bien, los huesos que constituyen la cara externa de las fosas nasales, todos los huesos que la constituyen están exponiendo en esta cara sus carillas internas. O sea que la cara externa está constituida por todas las carillas internas de los huesos constituyentes. Primer máxima de esta cara externa, que está constituida por la cara interna de todos los huesos que la forman. Coincide en parte con la cara interna de la órbita. Bien, de la cavidad orbitaria. Son los mismos huesos que forman la cara interna de la órbita que ustedes vieron el año pasado. ¿Cuáles son los huesos que la constituyen? Tenemos el maxilar por un lado, que es importante, que tiene una rama ascendente, que es la rama ascendente del maxilar, que se articula hacia atrás con un pequeño huesito, chiquitito, alargadito, pequeño, par, porque son dos a ambos lados, que es el unguis. Ambos se articulan, no es uno que están uno adyacente al otro, sino que están como superpuestos en un punto, de tal manera que esa superposición determina la formación de un conducto, que es el conducto lacrimal o lagrimal o lacrimonasal. ¿Sí? Entre ambos tiene un conducto que es el conducto final de lo que ustedes estudiaron el año pasado como vías lagrimales. ¿Se acuerdan? ¿Bien? Bueno, entonces la rama ascendente del maxilar superior, y el unguis tengo este conducto. Bien, por detrás tengo esto que está pintado en violetita o rosadito, que es el etmoides. El etmoides, en la cara externa, está participando, dando o exponiendo la cara interna o papirácea de las masas laterales del etmoides. Cara interna de las masas laterales del etmoides. ¿Tiene algo importante esta cara interna de las masas laterales del etmoides? Sí. Dos cosas importantes. Los cornetes y una apófisis. Los cornetes son estos dos. Este es uno, que queda ahí, que es el cornete superior, y este, que es el cornete medio. Y esa apófisis, que es la apófisis cruciforme o uncibular. Todos estos elementos nacen de la cara interna de las láminas, de las masas laterales, del etmoides. ¿Sí? Uncibular o unciforme. Uncibular, porque tiene forma de ganchito, por eso se llama uncibular o unciforme, como le quieran, depende del texto que lo lean. ¿Bien? Por detrás del etmoides me encuentro con el hueso palatino, con la porción vertical del palatino. Y por detrás de la porción vertical del palatino con el ala externa o lámina externa de la apófisis pterigoides, que es lo más posterior. Lo más posterior de todos es eso, el ala externa o lámina externa de la apófisis pterigoides. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Sí? Más o menos. De adelante hacia atrás. Me falta un hueso. ¿Qué es este? Que es el cornete inferior. Ese cornete inferior es independiente del cornete medio y superior. El cornete inferior no se desprende de las masas laterales del etmoides como lo hace el superior y el medio. ¿Bien? ¿Qué tienen que conocer ustedes además de conocer todos los huesos que constituyen esta cara? Tienen que saber que entre los cornetes y la pared propiamente dicha hay unos espacios. ¿Saben cómo se llaman esos espacios? Meatos.
Genial, meatos. Entre la pared externa y el cornete queda un meato. ¿Sabes la importancia que tiene el meato? No te escuché. Los meatos en realidad sí, bueno, porque los cornetes tienen la función de hacer ascender el aire y ejercen ese efecto. Genial. Pero además es un lugar como una descripción topográfica. Los meatos, fundamentalmente el medio, es el lugar en donde estudiamos que drenan y terminan los distintos senos paranasales. ¿Se acuerdan los huesos del cráneo que nosotros decíamos? Muchos de ellos tenían adentro, ¿qué cosa? Senos o cavidades neumáticas, que son cavidades que están llenas de aire cubierto como de una mucosa, ¿sí? Bueno, resulta que esos senos tienen que drenar o desaguar o desembocar o tener una salida hacia el exterior, ¿sí? Esa salida que tienen hacia el exterior, esos senos, se dan en los meatos. Bien, y en el meato medio es el más casi, que es el más importante porque tiene la mayor cantidad de senos terminan en el meato medio. Bien, por eso tienen que conocer, o ahí está la importancia de la pared externa de las fosas nasales, de la relación que tiene esta pared a través de los meatos con los senos paranasales. Bien, bien. ¿Qué senos conocemos? El seno frontal, que termina en el meato medio. El seno esfenoidal, que termina en el meato superior. Las vías lagrimales, que terminan en el meato inferior. ¿Se acuerdan el etmoide que tenía adentro celda? No tenía un gran seno el etmoide, tenía como celdillas. Todas celdillas donde se articulaban con el frontal, se llamaban celdillas etmoidales anteriores, o donde se articulaban hacia atrás con el esfenoide, se llamaban celdillas etmoidales posteriores. Bueno, las celdillas etmoidales anteriores terminan en el meato medio, y las celdillas etmoidales posteriores terminan en el meato superior. Y me falta un gran seno, que es el seno del maxilar superior. El seno del maxilar superior se abre directamente en el meato medio, donde está o donde forma el hueso participante, donde forma parte constituyente de ese meato. ¿Estamos? La siguiente. Ahí tenemos los cornetes. Entre cornete y pared, acuérdense que están esos espacios que son los meatos, y ahora vamos a ver en la imagen que sigue, bueno, la definición de meatos, que es esto que yo les estaba comentando, y cuáles son los meatos y qué termina en cada uno. Lo tienen descrito en el cuadernito de la luz. Siguiente. Eso es lo que yo quería que vean. Fíjense, acá tengo cortadito el cornete medio. El cornete medio, ¿cuál es el cornete más importante de todos? El medio. ¿Por qué? Porque está en el meato medio. El sentido anteroposterior, prácticamente siguiendo toda la longitud de las fosas nasales, y porque además está en relación con ese espacio anatómico que vemos ahí, que es un orificio. Esto que vemos ahí es la apófisis mandibular. Pero lo que vemos por detrás, que está más oscurito, es el orificio de entrada al seno del maxilar superior. O sea, el seno del maxilar superior, que estaría ubicado en el cuerpo de ese maxilar superior, tiene la entrada por su cara interna, es decir, por la cara externa de las fosas nasales, que sería la cara interna del maxilar. Y cubriéndolo está el digamos, cornete medio. Por eso es importante. Esa apófisis uncibular o unciforme tiene otras pequeñas apófisis chiquititas que se van a articular con el ungis en parte. Acá no está la articulación, pero tiene una apófisis lacrimal para el ungis, una para el cornete inferior y otra para el etmoide también, o para la propia lámina del etmoide. Todas esas apófisis que emergen a su vez de esta apófisis uncibular es como que tabican este espacio por donde tiene el seno que drenar. Entonces los otorrinas, para contar al grupo anterior, cuando nos venían a dar una clase de fosas nasales más específica, para que enseñemos nosotros fosas nasales como ellos querían, nos decían que esa apófisis era lo que le daba a ellos trabajo, porque como obstruía el paso de las secreciones del seno cuando ese se inflamaba o las secreciones normales, las secreciones quedaban contenidas en el seno.
y producían, aumentaban aún más ese proceso inflamatorio que se cronificaba en el tiempo, se hacía crónico, determinando un proceso sinusoidal, una sinusitis, ¿sí? Del seno maxilar. Por eso había que ir a consultar al otorrino, por eso les daba trabajo a los otorrinos, justamente la presencia de todos estos elementos en el meato medio, pero fundamentalmente en la púbica vesicular. ¿Estamos? Que además de tener el hueso, todo esto está cubierto de que de mucosa. Ustedes observan sus narinas en el espejo de su baño, en el botiquín de su casa, cuando prendan la luz y bien iluminados, fíjense, observen sus propias fosas nasales y vean que son muy irregulares, cubiertas completamente de mucosas y bien rojas. ¿Sí? Bueno, entonces la pared externa es la más irregular de todas. ¿Sí? Es la más irregular, por todos esos elementos. Bien, esos elementos pueden obstruir la salida de emergencia, el desagüe, el drenaje de estos senos paranasales que son importantes. Por eso esta pared es la que más ustedes tienen que conocer y jerarquizar. Hay otra cosa que tienen que conocer, que eso tiene que ver con la irrigación de esta pared, de estas fosas nasales. ¿Qué es ese orificio? ¿Saben cómo se llama ese orificio? ¿Entre qué huesos está? Entre el palatino y el esfenoides. El se llamará esfenopalatino. ¿Hay algo que conozcan ustedes con el nombre de esfenopalatino, además del hueso? ¿De ese orificio? El nervio esfenopalatino. ¿De quién están ramas el nervio esfenopalatino? Del trigémino. ¿De qué rama del trigémino? Del maxilar superior. Muy bien. Ahora vamos a ver una imagen y vas a ver que es fácil. ¿Y qué más habrá? Si hay un nervio, ¿qué más habrá? Una arteria. Y si hay un nervio y una arteria, ¿qué más habrá? Una vena. Lo que pasa es que la arteria esfenopalatina es importante. ¿Saben por qué es importante la arteria esfenopalatina? Además de porque irriga las fosas nasales y lo demás. Porque es la rama terminal de una gran arteria, que es la maxilar interna, que a su vez es rama terminal de otra gran arteria, que ¿cuál es? ¿Qué carótida? Externa, genial. Son ramas terminales de terminales. ¿Estamos? Por eso es importante. Tiene mucha presión. Provoca extasis, hemorragia nasal frecuente. Y el orificio de entrada a las fosas nasales es bien posterior. Está ahí. ¿Bien? Así es. Bueno, esto para que veamos cómo termina el seno frontal, el seno esfenoidal, el cornete superior, el frontal en el medio, igual que el maxilar, ahí tienen el piso de salida del lágrimo buconasal, las siguientes. Fíjense, estas serían las fosas nasales, ¿bien? Este sería el cornete medio y este es el cornete inferior. ¿Veo el superior? ¿Por qué no lo veo el superior? Porque el superior, ¿qué era? Bien que posterior. Entonces en muchos cortes no se ve. Si es un corte anterior, el cornete superior no se ve. Bien, se ve siempre el medio y el inferior. En un corte bien posterior, coronal, sí voy a ver el cornete superior. Si no, no se ve. Bien. ¿Qué será eso? El seno. ¿Qué seno? Maxilar. El seno maxilar que drena en el meato medio. Y ese es el cornete medio, y está la pared, que será meato medio. Ahí está drenando el seno. Ese seno, ese drenaje, eso es, por encima de eso está esa apófisis untibular cubierta por mucosa. ¿Entiendes? ¿Por qué es importante? Bien. Ahí tenemos la órbita, el techo, la cavidad bucal, el piso del cráneo, la siguiente. Ahí vemos lo mismo, el tabique. Siempre el tabique puede estar desviado un poquito hacia la izquierda, es más frecuente, es un detalle tonto, no tiene que ver. Los dos cornetes con los meatos respectivos. La siguiente. Bueno, esto pasame a la siguiente porque también no se debe notar. La siguiente. Esto es lo que nos interesa que ustedes se acuerden. Lo tienen en el cuaderno del alumno descrito. No es necesario que lo anoten. Simplemente acuérdense
que en el meato superior terminan las cerillas etmoidales posteriores del seno esfenoidal, en el meato medio termina el seno maxilar, el seno frontal y los etmoidales anteriores, y en el meato inferior las vías lagrimales. Eso es lo que se tiene que aportar. ¿Qué termina en cada meato? Eso lo tiene que jerarquizar. ¿Qué termina en cada meato? Y cuáles son todas las partes que forman, o todos los huesitos que forman la pared externa. ¿Estamos? Y cómo está irrigada la esfenopalatina. ¿Rama de quién era la esfenopalatina? Maxilar interna. ¿Qué rama terminal de quién? De la carótida. Bien, gracias. Bien, las narinas. Las narinas son los orificios anteriores de las narinas, que tienen un límite óseo. ¿Cuál será el límite óseo de las narinas? Ahí lo ven. El maxilar, la rama ascendente, la parte superior interna del cuerpo del maxilar. Y el reborde cartilaginoso, por decirlo de alguna manera, de las narinas, en la línea media, ¿quién estará? El tabique. Y hacia los lados, los cartílagos alares o en U de las narinas. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Escuchen, pasa la anterior. Vamos a describir las coanas. En esta imagen, acá tenemos las coanas, es más compleja. Vamos a la siguiente, vemos mejor las coanas. Lo van a entender mejor con esta imagen. Por eso les pasa. Bien. Para que se ubiquen en este corte coronal. ¿Qué hueso será esto? Este no. ¿Este hueso cuál será? ¿Cuál? No escuché. ¿Eh? ¿Qué está hablando del esfenoides que tiene una gran arteria que ingresa por el sistema carótida interna? Claro, el temporal. En este caso está la parte del peñasco y acá está la jama del temporal. Genial. Este hueso que está ahí, ¿cuál será? El palatino. Este que está ahí, el vómer. Y está a los lados, ¿cómo? El esfenoides. ¿Y qué parte del esfenoides sería este? Las apófisis pterigoides del esfenoides, que tienen láminas, dos son dos, una interna y otra externa, o alas. Ustedes llamen alas, porque nosotros las conocemos como alas del esfenoides, internas y externas. Dicen láminas o alas, agreguen, porque no las conocemos con el nombre de láminas, no le vamos a entender lo que quieren decir. ¿Estamos? Porque es muy actual, Bien, nosotros estamos desactualizados. Acuérdense que hay dos nomenclaturas, dando vueltas. Cuando digan láminas, digan alas a la vez, porque está la lámina basilar del occipital, hay un montón de láminas en el cráneo. Si dicen láminas del esfenoides, capaz que el docente que los escucha no están entendiendo que ustedes le quieren decir que son las alas de la pterigoides. Bien, bueno. ¿Cómo están entonces limitadas las coanas? En la línea media están limitadas por el vómer, hacia arriba por la cara inferior del cuerpo del esfenoides, lateralmente por la cara interna de la lámina o ala interna de la apófisis pterigoides y la cara inferior por la lámina horizontal del palatino. Todo esto son las coanas. Bien, es sencillo, es fácil. Bueno, la siguiente. Bien, la irrigación. Con respecto a la irrigación de fosas nasales, es fundamental que lo entiendan. Tiene dos contingentes. La carótida interna a través de su oftálmica se da las ramas etmoidales, tanto anteriores como posteriores, y que ingresa por el techo de las fosas nasales. Tienen por el techo de las fosas nasales donde estaba ¿qué cosa? La lámina cribosa del etmoide. ¿Se acuerdan que en la lámina cribosa, ustedes recuerdan el hueso, había como unos orificios que se denominan hendiduras etmoidales anteriores, hendiduras etmoidales posteriores, y unos conductitos etmoidales que eran donde transitaban tanto los nervios, las venas como las arterias etmoidales. ¿Bien? Las venas drenarán en el seno cavernoso del interior del cráneo. Las arterias todas proceden de la oftálmica. Y el nervio, esos nervios proceden ¿de quién?
los nervios etmoidales. No es el olfatorio. Porque ese es un sentido, el del olfato. Los nervios etmoidales proceden ¿de quién? De los tánitos de Willis, del trigémino. Porque no viene desde el interior del cráneo. ¿Entendés? No vienen desde adentro del cráneo, vienen atravesando el sentido anterior posterior los elementos, vienen por los conductos etmoidales, anteriores y posteriores. Cuando lean lo van a entender mejor, pero no es el nervio olfatorio. Lo que yo les quiero hacer entender es que los conductos etmoidales están a nivel de esa lámina cribosa, ¿bien? En los bordes. ¿Se acuerdan que la lámina cribosa, tenía como que se articulaba y encajaba en una escotadura que se llamaba la escotadura etmoidal del frontal? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y que limitaba entre esos bordes, llegaban como unos canales que limitaban los conductos etmoidales. Por ahí es por donde pasan los vasos etmoidales. No es que pasan atravesando verticalmente, perpendicularmente la lámina cribosa, sino que pasan por los conductos etmoidales anteriores y posteriores, que quedan entre los huesos, no los atraviesan en sentido vertical como lo hace, o perpendicular como lo hace el nervio olfatorio cuando tiene que llegar al bulbo olfatorio que se apoya en esa lámina cribosa. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Me quedó entendido? Bien. Bueno, la carótida externa, a través de la facial y la maxilar interna, irriga el resto, Queda ramas nasales, palatinas y esfenopalatinas fundamentalmente. Acuérdense que la facial es una rama colateral, que la maxilar interna es la rama terminal interna de la carótida, junto con quién otro. ¿Quién es la otra rama terminal de la carótida externa? No sé si ustedes, carótida externa. Una de la maxilar interna, me falta otra. La temporal superficial, genial. La siguen. Muy bien. Bueno. Pasame la anterior con pregunta. Les quiero comentar esto porque lo comenté en la clase anterior. No es que lo tengan que saber porque quizás ni se lo pregunten, pero acuérdense que estos dos sistemas están anastomosados a nivel de las fosas nasales en la pared anterior e inferior del tabique. En la pared anterior e inferior del tabique está anastomosa, ampliamente. Esa anastomosis se llama área de Kieselbach, con K. Kieselbach. Área o locus de Kieselbach. Es el origen más frecuente de las epistaxis en fosas nasales. Cuando ocurre el otorrino, Kieselbach, área de Kieselbach, en la parte anterior e inferior del tabique. No es para que ustedes lo rescatamos simplemente para que los menciono porque lo van a ver en el otorrino y por ahí se lo quieren mencionar en el examen. Porque son chicos muy... Yo me pregunto, ¿cuándo normalmente el método para sacar un poco de carne esponjosa de la nariz? ¿Qué sería? Cuando vos sacás, cuando crece, ¿vieron cuando hay una hipertrofia en general de los cornetes, la mucosa de los cornetes? Cuando esos cornetes están cubiertos por una mucosa bastante importante, cuando esa mucosa crece y hay una hipertrofia de los cornetes, eso se tiene que explicar. Es eso lo que voy a decir. Bien, estamos con la irrigación lastimiosa. Bien. Bueno, acá tenemos la arteria carótida externa y esta rama es la maxilar. Este es un dibujo de Buller, tal cual Buller. Es la arteria maxilar interna, parte de la arteria maxilar interna. Todas las ramitas se da la maxilar interna. La siguiente, en otro esquema lo van a entender mejor. Acá está. Esta parte es la carótida externa que se divide en maxilar interna y temporal superficial que está cortadita. La maxilar interna transita por este espacio que queda comprendido entre el maxilar y el esfenoide a través de las pterigoides, que da la mayor del esfenoide hacia arriba. Está en la región pterigomaxilar, esa región anatómica, o fosa pterigomaxilar. Ahí es donde está la maxilar interna dando todas sus ramas.
Y cuando sale de la fosa pterigomaxilar se mete por el conducto esfenopalatino para dar esa arteria que es la arteria esfenopalatina que irriga parte de esas fosas nasales. Es este sector, en ese sector donde está esa anastomosis, esa área de Hirschfeld, es importante que es el área donde normalmente se produce no es el origen de la epictasis, como dicen los autores. ¿Bien? Bien. Cristian, ¿vos querés agregar algo? No les disculpen, no les presenté a Cristian, que lo conocen, es docente de anatomía, está en primer año y nos acompaña el docente de primer año, Cristian Moretti, cursando su último año en la carrera, excelente. Una pregunta. Déjalo para agregar, pero vos cursaste hace poquito, nos vino algo interesante lo que dijimos hasta ahora. Importante lo de los meatos, para externa, no solo por trabajo tomar, sino por esa eficacia patológica. Claro. Y lo de la irrigación también. La de Hirschfeld, que es el origen de las eficacias anteriores, y la esfenopalatina, que es causa de las eficacias anteriores. Claro. Van a ver que se divide. Claro. Depende del origen donde está la hemorragia, la epistasis de hemorragia nasal. Vieron que son re frecuentes. En una guardia cada rato hay una hemorragia nasal, una epistasis. Tienen que saber localizarla. Si es posterior, dónde se origina. Si es anterior, dónde se está originando. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son los contingentes arteriales que lo están provocando? ¿Cómo se localiza? Si ves el sangrado. Si es posterior, ahora tenés que hacer el taponamiento. Si es posterior, tenés que ir a taponar la arteria esfenopalatina, la parte posterior externa de las fosas nasales. Y que es anterior, es anterior, el taponamiento es anterior, se vea a simple vista. Se divide en anterior y posterior. Para eso hay que saber cuál es el origen de las arterias que da el epistasis, para saber a dónde ir a ubicarlas. ¿Está bien? Bueno. Acá tenemos lo mismo, el recorrido de la maxilar interna y la anastomosis después de la facial con la oftálica. La siguiente. Bueno, estas son el recorrido de las venas. Acuérdense que todas estas venas, la maxilar interna drena la yugular externa y el resto drena de la yugular interna. Todas las venas, menos la maxilar interna, drenan todas a la vena yugular interna. Todas lo que estuvimos mencionando. La maxilar interna es casi la que forma la vena yugular externa, junto con la temporal superficial. Y después la vena yugular externa transita o se hace muy superficial por delante del esternón cleidomastoideo hasta terminar en el confluente yugular-subclavio o yugular interna, dependiendo. Todo el resto, la vena facial, las venas nasales, todas las venas son tributarias de la yugular interna, ya sea porque derivan en un seno, en la dura madre, del dural, intracraniano, o porque terminan directamente en la yugular interna. ¿Bien? La siguiente. Bueno, y los nervios es lo que ustedes comentaban. Los nervios están dados fundamentalmente la parte sensitiva por el trigémino, por la ramita del maxilar superior y el oftálmico del trigémino, como habíamos mencionado. Y la parte secretora está dada por el facial y por el trigémino, la porción parasimpática. La porción parasimpática está dada por el facial y por el trigémino. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el núcleo del tronco encefálico que le aportaba la secreción o la inervación secretora a las fosas nasales? El lágrimo muconasal, que lleva todas esas fibras parasimpáticas a través del facial hasta un ganglio que está en la periférica, que es ese que es el esfenopalatino. Y a través del nervio esfenopalatino, rama del maxilar superior, que es eso, va a las fosas nasales. ¿Estamos? Tengo un ganglio central, el núcleo central, y uno periférico. El central es el lágrimo muconasal, el periférico es el esfenopalatino. Desde el central hasta el esfenopalatino, las fibras las lleva el facial. Desde el periférico hasta la mucosa de las fosas nasales, las lleva el trigémino. A través del nervio esfenopalatino, que tiene el mismo nombre que el orifício importante que veíamos, que la arteria y que la vena, esfenopalatino. Bien. La siguiente. Bueno, las fibras simpáticas, ¿quién las lleva? Las fibras simpáticas por lo general de la cadena simpática cervical. ¿Cómo llegan hasta ahí?
con las arterias, a través de qué cosa. Los plexos pericarotídeos. Ahí tengo el área olfatoria de las vías respiratorias, esto para señalar que en las fosas nasales hay un área olfatoria que es la porción superior, donde está el meato superior, cerca del techo, y una porción estrictamente respiratoria, que es donde pasa el aire inspirado y expirado constantemente, que es el meato medio fundamentalmente. La siguiente. La siguiente, para ver las dos áreas, el área olfatoria y el área respiratoria realmente dice, los distintos recorridos nerviosos. El nervio olfatorio y el nervio rinopalatino. La siguiente. Rinofaringe. Bueno, acuérdense que la faringe está, digamos, es como un vestíbulo que permite encrucijar, que permite relacionar las fosas nasales con las vías aéreas y la cavidad bucal con las vías digestivas, está dividida en tres partes, la rino, la buco y la laringofaringe. Como detalle importante para recordar dentro de las vías aéreas, recuerden la presencia de la tonsila faríngea, de la trompa tubárica, recuerden la relación que tiene la faringe con la laringe a nivel de los recetos piriformes. La siguiente, pasando. Bueno, ahí vemos la tonsila faríngea, acuérdense que siempre está por delante de la columna vertebral, que se extiende hasta qué vértebra. ¿Hasta qué vértebra se extiende la faringe? Se extiende desde la base, la faringe se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, pasando por delante de qué elemento? De los músculos prevertebrales. Bien, los músculos prevertebrales. ¿Tiene pared anterior? No, tiene pared posterior y dos paredes laterales. Sus paredes laterales se relacionan con quién? Con el espacio laterofaríngeo. En el espacio laterofaríngeo, ¿qué es lo que había? De muy importante, muy importante. Todos los vasos del cuello, o sea, carótidas, los cuatro últimos pares craneales, el espacio presiloide, a su vez está la parótida. ¿Se acuerdan todos esos elementos? Bueno, eso no se los van a tomar, no se preocupen. Lo que tienen que saber es cómo es la configuración interna de la faringe para saber que es un vestíbulo, una encrucijada entre las vías aéreas. No le van a tomar faringe. Sepan que entre las fosas nasales y la laringe hay un vestíbulo, músculo membranoso que es la faringe. Repásenla por las dudas. Pero las van a tener que hablar de faringe integrada a las vías aéreas. No con los fenómenos de deglución importantes y todas las relaciones que ustedes ya vieron en nutrición. La repasan, igual, la repasan, pero no se las van a detallar. La siguiente. Bueno, ahí vemos cómo se relaciona, ¿ven? Estas imágenes realmente están buenas porque ven la relación estricta que tienen con la columna. Aunque a ustedes les parezca mentira, en los exámenes cuando nosotros preguntamos ¿dónde está la faringe? No lo saben. O hasta dónde se extiende, no lo saben. No es que no saben dónde se inserta el músculo constrictor medio de la faringe. ¿Entienden? O sea, sepan dónde está ubicada, sepan hablar. A veces, a ustedes les parece a lo mejor que miren una imagen, la memorizan, y es como que lo saben decir, lo saben hablar, pero practíquenlo. Porque después en el momento del examen se ponen nerviosos y dicen cualquier cosa. Pero a veces se entiende lo que quieren decir, pero lo están diciendo al revés. Les suele suceder, porque son los primeros exámenes en su carrera. Entonces ocurre que todos los nervios que tienen, sumado a todo el cansancio que tienen, dicen las cosas tan desordenadas que dicen las cosas al revés. Entonces por ahí la faringe está por detrás de la columna vertebral, por debajo del esófago, dicen cualquiera veces, no es que... O sea, no es un modo no es a modo de crítica. Después, durante el examen, ustedes tienen que aprender eso, ese tema ya lo saben. Lo que les quiero decir es que lo que parece fácil y sencillo, que parece que lo re sabemos, a veces no lo sabemos también. En el momento del examen, no les pasan las tutorías, que ustedes quieren hablar de un tema y les parece que el tutor les hace una pregunta, les sirve una pregunta y ustedes parece que quieren salir y que dicen las cosas totalmente al revés y que se lo tienen que corregir y charlar y ver. Suele suceder que lo invierten, que lo dicen, que no lo piensan y que lo dicen rápido sin pensarlo, como que hablan
más rápido de lo que están pensando, hablan más rápido de que su cerebro, ¿se entiende? Como que su lengua va más rápido que su cerebro, por decirlo de alguna manera. Entonces es faringe. Y lo tira y... ¿Dónde se inserta la faringe en el cráneo? ¿Se inserta en el cráneo? ¿Se inserta en la columna vertebral? Y ahí nos empezamos a hacer un lío total. Entonces tengan las cosas re claras, de dónde a dónde se extiende, por dónde se encuentra, por encima de qué, por debajo de qué, con qué se relaciona hacia adelante. Lo que les van a preguntar es dónde está la médula de la faringe, dónde está la trompa, o sea, los orificios de la trompa de dorsal, que la bolsita de arranque, la mucosa cómo es, las características generales, cuánto mide, no les van a preguntar músculos estrictamente, porque no forma parte del contenido de esta área, a pesar de que ustedes lo tienen que saber. Sumado a que no nos acordamos estrictamente dónde se insertan todo el músculo de la faringe, que es la realidad. ¿Se entiende? Es así, como les pasa a ustedes, a los docentes también, les pasa exactamente lo mismo. Pero sí las cosas grosas, a ver, decir, ¿dónde está? ¿Dónde se inserta? ¿Y cuántas paredes tiene? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Cosas básicas. Lean de faringe lo básico. La siguiente. Lo que sí, lo tienen que ser la siguiente, vamos a saber mejor. Bueno, esta es una imagen que la tienen que saber describir. ¿Qué significa de la faringe? Estamos viendo la cara posterior de la faringe y estamos mirando hacia adelante. ¿Qué hacemos? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, acá tenemos la cara, estamos parados por detrás y estamos mirando qué es lo que hay por delante de la faringe. Las coalas, fíjense con los cornetes, el cornete superior y el medio, porque acá veo el superior porque es bien posterior, el velo del paladar, la lengua, la base de la lengua, el orificio superior de la laringe, los recesos faringo-laringios o piramidales. ¿Cómo se continúa? Por debajo se continúa con el esófago, por detrás de la faringe tengo la columna vertebral. Entre la columna vertebral y la faringe, músculos prevertebrales. ¿Dónde se va insertando esa laringe hacia adelante? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿En dónde se va insertando? Se inserta en el cráneo, en la apófisis pterigoides, en la unión de la apófisis pterigoides y el maxilar, que es el ligamento pterigo maxilar, en la mandíbula, en el hioides y en la laringe, en todo lo que hay por delante de esa. ¿Se acuerdan? A través de los músculos constrictores. Hacia arriba, apófisis pterigoides y hueso maxilar inferior o mandíbula. En la parte media, en el hioides y en la parte inferior, en la laringe. ¿Se acuerdan de eso? El constrictor superior, ¿se acuerdan dónde se insertaba? Lo que les quiero decir, por delante de la laringe, ¿qué hay de arriba hacia abajo? ¿Qué hay de arriba hacia abajo? Base de cráneo, pterigoides. Entre el pterigoides y la mandíbula, o el maxilar inferior, el ligamento pterigo-maxilar. Maxilar, por debajo del maxilar, inmediatamente, ¿qué estructura ósea por delante tengo que no sea la columna vertebral? El hioide. Y por debajo del hioide, ¿qué estructura tengo por delante de la faringe? La laringe. Esas son las estructuras. Entonces, el constrictor superior se inserta del maxilar para arriba en todo. En medio en el hioide y el inferior en la laringe. Entonces es más fácil, ¿sí? Medio hioide. Superior del maxilar para arriba. Maxilar, pterigoides, base del cráneo. Laringe inferior. ¿Estamos? Eso es lo máximo que te tienen que acordar de los constrictores superiores, medio e inferiores, que es terrible. Te preguntaban los músculos, o hay que acordarse de los constrictores o de los músculos constrictores de la faringe, parecen re difíciles. Y en realidad tiene una disposición de arriba hacia abajo genial, porque están bárbaros de estudiarlo, es re sencilla. ¿Bien? La siguiente. Bien, bueno, la irrigación de la faringe está dada por esta arterita. ¿Cómo se llama? Nace la carótida externa y se llama faringe ascendente. La faringe ascendente, ¿en dónde drenará? La vena faringe ascendente, ¿dónde drenará? En la yugular interna. Bien. ¿Y los linfáticos a dónde irán?
a lo de la yugular interna y a dónde. ¿Qué había detrás de la faringe muy importante interpuestos entre esos musculitos prevertebrales? La cadena ganglionar retrofaringea. Hay una cadena que se llama retrofaringea, por detrás de la faringe donde drena todos los elementos. ¿Bien? Ya siguen. Vamos con laringe. Bueno, laringe es un tema que les encanta también a todo el mundo, así como las fosas nasales. Vamos a tratar de verlo bien. ¿Qué me pueden contar de la laringe? ¿La leyeron de la laringe? ¿La vieron? ¿Tienen idea? ¿No? ¿Nada? ¿Dónde está ubicada primero? Está ubicada en el cuello. ¿Es superficial o es profundo? Es superficial. Genial, es superficial. Bien. ¿Desde dónde a dónde se extiende? Desde C3 a C6. Fundamental que se la cuarta. ¿Cuánto mide de largo? No dije las dimensiones. Me olvidé de comentarle, de escribir las dimensiones en el clase anterior. ¿Cuánto mide de largo? 4,5 centímetros. En sentido antero-posterior, unos 4 centímetros, y en sentido transversal, unos 3,5 centímetros. Pesa 40 gramos. Ahí, una cosa. 40 gramos pesa, ¿no? Sí, 40 gramos. ¿Cómo? No te escuché. La tiene variaciones, ¿no? Sí, varía, depende. En posición de reposo sería eso, pero normalmente se eleva durante los movimientos de deglución y de exposición cuando se contraen los músculos. Pero además es más alta en los nenes, en las mujeres, y es más fina, más delgada, y es un poquito más baja en los varones. No, eso es general, es en reposo general. Como para tener una idea de cuánto mide, ponele 0,5 debe variar entre uno y otro, siempre el género masculino y los órganos son mayores que en las mujeres, sumado aparte porque en los varones la laringe es mucho más prominente. Se desarrolla en la pubertad, ¿por qué? ¿Por qué? Por la testosterona. ¿Por qué la testosterona actúa sobre la laringe? No tiene que ver con las vocales ni con los músculos. Tiene cartílago la laringe. La testosterona tiene receptores específicos en qué tejido, que crece mucho más en el hombre que en la mujer, por eso las narices de los varones son más prominentes por el cartílago del tabique y todos los cartílagos que tiene la nariz, que acabamos de ver. Es el cartílago, tiene más receptores, hay más receptores de testosterona en el cartílago. Hay mucha cantidad, entonces las laringes se desarrollan enormemente, crecen más en largo, tienen cartílagos más prominentes, hay narices más prominentes, los varones tienen narices importantes, ¿o no? Más importantes que las mujeres, ¿sí o no? Sí. Bueno, tienen mayor. No, vos no tenés tanta cantidad, tenés la misma cantidad de receptores, pero vos no tenés tanta cantidad de testosterona como tiene, vos tenés una misma cantidad que genera tus suprarrenales, pero no tanta como tienen los varones. Entonces el desarrollo de todos los cartílagos es más o menos los varones por eso. No tiene que ver con el receptor en sí, sino con el nivel y la concentración. ¿No lo vieron esos caracteres sexuales secundarios? ¿De sexualidad? No. Ustedes no les estudiaron. ¿Pero claro o no? Estaba dentro. Yo fui tutora un año, segundo año. ¿Será? ¿Y nunca fue el segundo año? No, me pasaba en la primera. Pero porque era anatomista. No, por cuestiones administrativas. Es lindo el segundo. Por eso está bueno. Tiene mucha fisiología. ¿O no? Química. Es más lindo. Bueno. Pero tiene menos química que nutrición, ¿o no?
Sí, pero vuelve prácticamente todo, porque ahora vamos a Están regularizar. repasados. Sí. Están repasados. Ya lo saben los contenidos. Está bueno. El segundo año es hermoso. El 3,5 es interno de La única materia que no tiene nada que ver con los cursados anteriores del su medio. no, ¿cómo que no? Digo, la mayoría dijeron que Sí, tiene riñones. mucho que ver. Ah, bueno. Para mí sí, tiene que ver con todo, lo que es interno, tiene que ver con nutrición, sí, más allá. Bueno chicos, sigamos con la laringe. Dijimos dónde está ubicada, cuánto mide, dónde se extiende. Ahora nos queda lo peor. Pasemos. ¿Cómo está constituida? Los cartílagos que la constituyen. Es cartilaginosa, membranosa y muscular. Hay dos cosas de laringe que tienen que saber. Por un lado los cartílagos y por el otro lado los músculos que accionan estos cartílagos. ¿Bien? No tienen ni idea ni los leyeron a los cartílagos, no tienen ni idea de nada. Bueno. Porque es aburrido explicarlo y escribirlo porque es una tontera, porque el esquema, el dibujo nos lo dice todo. Pero bueno, vamos a tratar, yo se los explico detalle por detalle cada cosa, ustedes en 5 minutos se duermen. Es así, entonces bueno, vamos a tratar de escribirlo más grosso para que, ¿qué es lo que tiene que pagarme la luz? Es sencillo, no es difícil. Tienen que aprenderse los nombres primero. Antes que nada, se aprendan los nombres. ¿Dónde están ubicados? No vayan a querer aprender un músculo de la laringe o un ligamento de la laringe sin saber los cartílagos porque no van a poder. ¿Entienden? O sea, primero, los cartílagos, que son sencillos. Son 3 importantes, mediales y otros 2 que son laterales que ahora vamos a describir y después el resto que parece muy difícil es sencillo si sabemos eso. Los cartílagos son 11, pero lo que nosotros tenemos que saber son estos que tenemos acá descritos. ¿Qué van a estudiar ustedes? Primero, cuáles son los cartílagos. Después, cómo están articulados y unidos esos cartílagos y después los músculos que hay entre esos cartílagos. ¿Bien? Los cartílagos son el más inferior de todos, que hacia abajo se continúa con la tráquea, es el cricoides. Cricoides. Por encima del cricoides hay otro cartílago que es impar y medial, que es el tiroides. ¿Con qué les parece que se relaciona el tiroides? Con el de la tiroides. Muy bien. El epiglótico, por encima y detrás del tiroides está el epiglótico. ¿A qué les acordar el epiglótico? Que vieron en nutrición, a la epiglotis, es lo mismo. El reflejo gloso epiglótico, ¿se acuerdan? Que tapaba la laringe para que la deglución del bolo alimenticio se fuese por la vía que le correspondiera y no se metiera en la vía aérea. Bien. Los aritenoides son 2 pares, lo vamos a estudiar bien a los aritenoides. Y después los de Santorini corniculados, que saben que existen. ¿Dónde están? Que vamos a ganar. Esos dos. ¿Les parecen muy complicados? Cricoides, tiroides, epiglóticos y aritenoides. Esos son los que se tienen que acordar bien. Los corniculados, los tienen que saber que existen nada más, porque vas a ver que en la descripción no tiene nada para describir. Son 2 pelotitas redonditas arriba del aritenoide articulados por una condilla. Lo único que tenés que saber, no hay más ningún texto diferente a eso. Es eso. ¿Cuáles son las articulaciones y cuáles son los modos? Bueno, pasamos al primer cartílago, el cricoides. El cricoides es el más inferior, habíamos dicho, es 1 y tiene forma de un anillo de sello. ¿Cómo es el anillo de sello? Tiene una placa donde están las iniciales, donde tienen un motivo X y el arquito del anillo. ¿Bien? Bien. Se dice que tiene forma de anillo de sello. Así lo describen los libros. Donde tiene un arco y la placa de ese anillito. ¿Bien? Bien. El arco es anterior. El arco es anterior. Mira la palma de la mano. El arco es anterior. La placa del anillo de sello es posterior. ¿Bien? Tiene
un orificio superior ovalado y un orificio inferior que es más circular. ¿Bien? La siguiente. Ahora vamos a ver. Ahí tenemos el arco que es anterior, siguiente, la placa cricoidea que es bien posterior, cuadrilátero, un borde superior y un borde inferior, que circunscriben el orificio superior oval y el orificio inferior circular. En la placa atrás, ahí atrás, ¿qué veo? Dos carillas articulares importantes. Dos carillas articulares para un cartílago que es par, que es el aritenoides. El aritenoides se apoya, se sienta en la placa del cricoide. ¿Bien? Y una carilla articular chiquitita y plana para una partecita de un cartílago que es el tiroides, que ahora vamos a ver qué partecita es la que se articula. ¿Quedó claro? El cricoide es como un anillito. Es el cartílago más inferior de la laringe, es como un anillito, cricoide. La siguiente. Este es el tiroides. El cartílago que está por arriba y adelante. Es como si fuesen dos placas cuadriláteras que se unen en la línea media. Dos placas, una, dos, que se unen, formando un ángulo abierto hacia atrás. ¿Bien? Un ángulo abierto hacia atrás. Forman como el escudo a la laringe. Forman como un escudo, la protegen de la laringe. ¿Bien? Tiene un borde superior que está muy escotado en la línea media, tiene esa gran escotadura en la línea media, y un borde inferior. Tiene un borde posterior y otro borde posterior. Esos bordes posteriores, fíjense que se prolongan con astas hacia arriba y hacia abajo. Estas serían las astas mayores o superiores y estas serían las astas menores o inferiores. Estas astitas menores o inferiores son las que se articulan con la carilla que sería el cricoides, planita, chiquitita para el tiroides que habíamos dicho antes. La siguiente. Ahí vemos el ángulo entrante, la placa tiroidea, el asta mayor y el asta menor. El borde superior y el borde inferior. Y ahí vemos el cartílago tiroideo. La siguiente. Ahora vemos la epiglotis. La epiglotis tiene forma como si fuese de una hojita con un tallito, está sinuosa, contorneada sobre sí misma y forma la tapita de la laringe. ¿Dónde está ubicada? Fíjense, este es un corte sagital de la laringe. Este sería el arco del cricoide y esta sería la placa del cricoide. Esto es posterior, esto es anterior. Este sería digamos, la placa tiroidea. La epiglotis se fija al cartílago tiroides. Está ubicado exactamente por detrás del ángulo entrante del cartílago tiroides. Y se une al hueso ioides, como lo vemos ahí, y a la lengua. Después lo vamos a ver en otras imágenes. La siguiente. Este es el aritenoides. El aritenoides quiero que presten atención. Hasta ahí siguieron los cartílagos. El tiroides lo entendieron, el cricoide que es la laringe también, la epiglotis que es esa lengüita. No. Este aritenoides lo tienen que extender bien. Es una pirámide triangular. Es una pirámide. Vértice superior, base inferior. Esa base es donde se apoya en la placa cricoidea. En esa base es donde hay tres prolongaciones. Tiene tres vértices. Si es una pirámide, tiene tres vértices. El vértice anterior, que es este, se llama apófisis vocal. Y es ahí donde se inserta el ligamento vocal y el músculo vocal, que se llaman tiroaritenoideo inferior. ¿Sí? Apófisis vocal. Porque ahí terminan las cuerdas vocales, tanto la estructura muscular como fibrosa. ¿Bien? En esa apófisis, que es posterior y externa, en ese extremo posterior y externo, hay otra apófisis, que se llama apófisis muscular, porque ahí se insertan músculos. Bien, entonces, en esa base del cartílago aritenoides
hay dos extremos que tenemos que conocer. De los tres, dos, que son esos dos. El vocal y el muscular. El otro no nos interesa. ¿Bien? Y el vértice está en relación con el cartílago corniculado o de Santorini a través de una articulación que es una condilia. Es lo único que tienen que saber. No hay otra cosa. La amigo a ella, pues, ¿de qué tenemos que saber? Sí, tenemos que saber el nombre y eso, nada más. La siguiente. Tiene la apófisis vocal, la muscular y el cartílago de Santorini. La siguiente. Bueno, acá se nos complicamos. Porque ustedes leen eso y se asustan a lo mejor, pero son todos los ligamentos y todas las articulaciones que unen estos cartílagos, pero tienen los nombres de los cartílagos, por eso no hay que desesperar. Articulación cricotiroidea, pasamos a la siguiente, Cristian. Articulación cricotiroidea, es la articulación que une el asta menor del tiroides con el cartílago cricoide. Si son planas las superficies, ¿qué tipo? Artroides, genial. La anterior ganó. Membrana cricotiroidea, una membrana que une el cartílago cricoide con el cartílago tiroides. Esta es la membranita. ¿Ven? No es complicada. La anterior. Articulación cricoaritenoidea. La siguiente es la articulación que une la base del aritenoide con la placa del cricoide. Si yo les digo que rota el cartílago aritenoide y se desliza, pero rota fundamentalmente, rota sobre un eje longitudinal, ¿qué tipo de articulación será? Es una trocoide. Genial, muy bien, es una trocoide. Esas son las tres articulaciones que tienen que conocer. La aritenocorniculada, que es una condilia. La cricotiroidea, que es una artrodia, y la aritenocricoidea, que es una trocoide. Parece re complicado lo que dije, pero en realidad unen el corniculado con el aritenoides, es una condilia. El tiroides con el cricoides es una artrodia. El aritenoide con la placa cricoidea es una trocoide. Es sencillo, se tienen que sentar tranquilitos, mirar los esquemas y van a ver que es una pavada. Pero bueno, son términos que por ahí hacen como engorroso y enredoso todo, pero es sencillo, no se preocupen. La anterior, perdóname, la anterior, la articulación aricorniculada. ¿Qué dijimos que era? Esta, la aricorniculada, la que une el aritenoide con el corniculado. Aricorniculada. ¿Qué dijimos que era? Una condilia. Genial. La anterior, el ligamento cricocorniculado, el ligamento tiro-epiglótico, el ligamento tiro-aritenoide superior, tiro-aritenoide inferior y aritenoepiglótico son todos ligamentos que unen esos cartílagos. ¿Cuáles de todos ustedes tienen que conocer genial? El tiro-aritenoide inferior. ¿Por qué? Porque es de la cuerda vocal. El resto los mencionan. ¿Estamos? Este lo tienen que saber re bien. Y el que está por arriba de él, que es el tiro-aritenoide superior, también. Pero el inferior es el que mejor debe saber. ¿Bien? Porque es la estructura fibrosa de la cuerda vocal. Hay un músculo que tiene el mismo nombre. Hay un músculo que tiene esos dos mismos nombres. Ahora sí, la siguiente. Entonces, esa membranita que veíamos ahí es la cricotiroidea. Esa membrana que une el tiroides con el tiroides, ¿cómo se llamará? Tiroidea. Genial. Bien. Esta articulación que une el tiroides con el cricoides, ¿cómo se llamará? Cricotiroidea. Y era una del género de las artrosis. Bien. La siguiente. Esta articulación, ¿cómo se llamará? Cricoaritenoidea. Y es una trocoide. Bien. Este ligamento que une la cuerda vocal, que es el aritenoide, al cartílago tiroides, ¿cómo se llamará? Tiro-aritenoideo inferior, porque es el de la cuerda vocal. Por encima hay uno que es el superior, pero lo vamos a ver en otra imagen. Bien. La siguiente. Bueno, es lo mismo, la siguiente. Ahí vemos el tiro-aritenoide inferior y por encima el superior. Este que une el cartílago tiroides con el epiglótico, ¿cómo se llamará? Tiro-epiglótico. Bien. La epiglotis con la lengua, ¿cómo se llamará? ¿Se acuerdan? Ahí lo está, el bloque epiglótico.
Y este que va del hioides a la epiglotis. 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 Genial. Y entre el cartílago cricoides y la tráquea. Tráquea. ¿Me parece difícil? No. No, es que los nombres, claro, tiene que aprenderse los nombres de los cartílagos. Y después, porque todos están unidos entre sí. Pero primero tiene que aprenderse los nombres de los cartílagos. Si no, no van a ir ni para atrás ni para adelante. Bien. La siguiente. Ahí está, ¿se acuerdan? El crico corniculado. Desde los cartílagos corniculados al cricoide. Crico corniculado. La siguiente. Bueno, músculo. Acá tenemos otro problema. Bueno, yo le dije con paz y amor, la laringe y la laringe. Muchas veces, pero es fácil la laringe. No es complicada. No es complicada. Una vez que se entendieron los cartílagos, es lindo. El doctor Ricoto la tomaba siempre, pero les adelanto que se jubiló hace tiempo. Y un pula tampoco estaba. Así que no estaba problema, que fue a vivir a donde, a Rafaela, ahora que era otorrino, que le encantaba la laringe. Ponían dos gotas. Músculos, los intrínsecos. Los extrínsecos no los intrínsecos. ¿Qué músculo extrínseco les parece que son importantes en la laringe que deberíamos mencionar? Extrínsecos. Alguno importante que hayan estudiado el año pasado, que tenían como referencia al hioides. Es una expresión muy natural, es muy espontánea. ¿Cómo se llamaban? Claro, no, sí, bueno, el hiogloso para la lengua. Los músculos infrahioides, ¿se acuerdan? Por ejemplo, esternoctiroideo y el tiroideo. Se insertan en el tiroides, en la cara anterior del tiroides. ¿Se acuerdan? Ahí está, eran los músculos infrahioides. Hay otro importante en relación a algún otro órgano por ahí cerca que les parece que se inserta en la laringe, que dijimos hace un ratito. El constrictor inferior, señor. ¿Entienden? Es sencillo, no es tan complicado. Esos son los extrínsecos. Y los intrínsecos son los propios. Ahí sí tenemos el vocal. Todos los intrínsecos los tienen que conocer. Todos, pero son los sencillos. ¿Bien? Ustedes tienen que tratar cuál es la función que tiene la laringe. Dos funciones. El primero es protectora de las vías aéreas. Y por el otro lado, la emisión de la voz. A ver si ustedes saben. ¿Qué fonamos con la laringe nosotros a través de la vibración de las cuerdas vocales? Cuando el aire expirado pasa. ¿Qué fonamos? Ustedes fonan algo. Un ruido. ¿Qué diferencia hay entre el sonido y el ruido? UP, número, ¿cuál es ahora la de oído? Vos la 9. La 9. Ahora es la UP número 9. ¿Cuál es la diferencia? Tiene una onda disarmónica el ruido. El sonido es armónico. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Bueno. Ahora sí. Pero ahora se llama UP. Sí, sacaron UP, pero está el mismo contenido. No tiene para nada. Es la mitad de un test. Es bastante, a los alumnos, ustedes den gracias que están en segundo y están en primero, porque ustedes no saben, primero está complicadito. Bueno, con las UP, bueno, no importa. ¿Qué fonamos? ¿Qué sonido? ¿Qué sonido, chicos? No. Palabras. ¿Y las palabras por qué están formadas? Las letras, ¿qué somos? ¿Cómo dividen las letras gramaticalmente? ¿Cómo? Bueno, consonantes y vocales. ¿Y qué fonamos con las cuerdas vocales? ¿Consonantes y vocales? ¿Pueden fonar consonantes? No me digan.
Vamos a llevarla ¿eh? Vocales solamente se ponen. Ponen la letra A. Ponen la letra C. Digan C. ¿Con qué dicen la T, la T, la S? Con la lengua. Se ayudan con la lengua. ¿Estamos? Por eso se llaman cuerdas vocales. Poner la S. Ahora sí, la lengua. Claro. Claro. Pero Ya que solucionar, yo. bueno, para eso estamos acá, justamente, para eso estamos acá. Bueno, estamos, chicos. Con las vocales, con las cuerdas vocales ponemos el sonido laringio, que son vocales, por eso se vocaliza. ¿Nunca escucharon que los cantantes ejercitan vocalizando? Bueno. En realidad yo nunca lo había pensado, pero una vez un alumno vino y me preguntó, ¿por qué las cuerdas vocales se llaman cuerdas vocales? Y porque se trata de la apófisis vocal. No, porque yo le dije eso, pero el doctor Úmpula, que era otorrino, me pregunta por qué, y por qué, y por qué. Bueno, yo le pregunté por qué, por qué, por qué, y después me di cuenta, qué tontería, claro, era porque nadie lo piensa. Es así, bueno, es así. Nos pasó todo lo mismo, bueno. Vocalizamos. Para vocalizar necesitamos acercar las cuerdas vocales. Para acercar las cuerdas vocales necesitamos movilizar el aritenoide. Entonces, todos esos músculos van a accionar sobre las cuerdas vocales todos. Entonces, el cricotiroideo va desde el cricoides al tiroides, ahora lo vamos a ver, es el único músculo que tensa las cuerdas vocales. Y tiene otra propiedad, es el único músculo que eso lo saben, el cricotiroideo. 10º par craneal. ¿Cuál es? El vago. Bueno. ¿Quién inerva todos los músculos de la laringe? El laringe inferior, con excepción del cricotiroideo que lo inerva el laringe superior. ¿No lo vieron a eso para este del año pasado? No. Lo debieron haber visto. Entonces, eso es otra consigna que se tiene que aprender. Todos los músculos de la laringe están inervados, todos por el neumogástrico. ¿Bien? Todos por el laringe inferior del neumogástrico o recurrente, menos el cricotiroideo que está inervado por el superior, laringe superior. Ese concepto traten de retenerlo, porque se lo van a preguntar porque es importante, si les toma un anatomista, obvio. Bien. Y además porque es importante. Sí. Por el laringe superior. Es importante porque ustedes tienen que saber pares craneales para hacer un análisis o a través de los pares craneales nosotros podemos hacer semiología del sistema nervioso. Y si el paciente vocaliza bien, suena bien, significa que los recurrentes están bien, internos y normales. Si hay una disfonía, hay una cuerda vocal paralizada, hay una caída de la cuerda vocal o algún problema de parálisis de la cuerda vocal, significa que hay uno de los dos nervios que está lesionado, ¿se entiende? O sea, por eso tienen que saber. Además, todos son inervados por el laringio inferior o recurrente, menos el cricotiroideo que es superior. El cricotiroideo es el único tensor y el único que está inervado por el laringio superior, porque el resto está inervado por el laringio inferior. Bien. Después hay otros dos músculos, que son el cricoaritenoideo posterior y cricoaritenoideo lateral. Tienen el mismo nombre, cricoaritenoideo, pero uno es lateral y el otro es posterior. ¿Dónde está la diferencia en su inserción? En el cricoides. Uno se inserta en la parte posterior del cricoides, otro se inserta en la parte lateral del cricoides. ¿Bien? Bien. Y después tengo otro que es el tiroaritenoideo inferior o
vocal. El tiroaritenoide superior, que es un anexo a él, y el interaritenoide, que está entre los aritenoides. Interaritenoides. Ustedes lo ven así, parecen sencillos. Si veo la imagen es aún más sencillo, pero ahora lo van a entender mejor. Vamos a pasar a lo siguiente. Pasamos, esto configuración externa, no es importante. Miren. Ustedes están viendo en estas imágenes vistas superiores de la nariz. Entonces, ¿qué ven? El cartílago tiroides, el cartílago tricoides y los dos aritenoides. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer funcionar o mover? Los aritenoides. Porque ustedes movilizando los aritenoides van a acercar o a alejar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales o el espacio que hay, el borde libre de una cuerda vocal en relación con el borde libre de la otra cuerda vocal, ese espacio se llama glotis. Glotis. Entonces, cuando las cuerdas vocales se acercan entre sí, ¿qué es lo que ocurre? Se cierra la glotis. Entonces esos músculos son constrictores de la glotis. Si las cuerdas vocales se alejan entre sí, se abre la glotis o se dilata la glotis. Por eso decimos que algunos músculos son o dilatadores o constrictores de la glotis. Entonces los músculos los vamos a dividir en los que son constrictores de la glotis, los que son dilatadores de la glotis y un único músculo que es el tensor de las cuerdas vocales, que es el cricotiloide. ¿Estamos? Bien. El cricotiloide es el que ven ahí, es el que va desde el arco del cartílago tiroides a la cara inferior y hasta menor del tiroides. ¿Ven? Es eso. ¿Qué es lo que hace ese músculo? Este músculo lo que hace es, cuando tomas un punto fijo en el cartílago tiroides, tomas un punto fijo acá, deslizar el cartílago tiroides hacia adelante. Si desliza el cartílago tiroides hacia adelante, manteniendo fijo el tiroides, esto lo mantengo fijo la aritenoides, y deslizo esto que hace con la cuerda vocal. Se estira, se tensa la cuerda vocal. ¿Estamos? Entonces, lo que hace es cricotiloide, perdón, este músculo, el cricotiloide, es tensar las cuerdas vocales, porque fija, mantiene fijo el cricoides y el aritenoide. Y desliza hacia adelante el tiroides. ¿Estamos? Entonces tensa la cuerda vocal. Único músculo inervado por el aritenoide superior. ¿Bien? Después, acá tenemos los dos aritenoides. Entre un aritenoide y el otro, ¿qué hay? El músculo interaritenoide. Entre los dos. ¿Qué tiene? Una porción transversal y una porción oblicua. ¿Ven que se cruzan como en X? Una porción oblicua y unas porciones transversales. Si se contrae y acerca los dos aritenoides, ¿qué les parece que va a hacer? Los acerca a los aritenoides. Cierra la glotis porque acerca, ¿qué cosa? Las cuerdas vocales. Genial, muy bien. Cierra la glotis. El intraaritenoide es constrictor de la glotis, o cierra la glotis. Genial. Vamos con este otro músculo. Este músculo nace de la parte, nace de la parte lateral. Fíjense, nace de la parte lateral del cricoides y termina en la apófisis muscular del aritenoide. Nace en la parte lateral del cricoides y termina en la parte o en la apófisis muscular del aritenoide. Tira la apófisis muscular hacia adelante y hacia afuera y la apófisis vocal hacia adentro. Por lo tanto es constrictor. ¿Entienden? Bien. El pico aritenoide lateral se inserta. Pico aritenoide lateral. Se inserta la cara lateral del cricoides, perdón. Y desde ahí va la apófisis muscular. Entonces, tira hacia adelante y hacia afuera la apófisis muscular y eso provoca que se dirija hacia adentro y hacia atrás la apófisis vocal. Tiene exactamente lo opuesto, la función opuesta. Gira, porque acuérdense que este cartílago rota sobre sí mismo. Entonces, si eso se dirige hacia allá, eso va hacia acá, hacia lo opuesto. Entonces, dirigirse hacia adelante y hacia afuera, la apófisis muscular, se dirige hacia adentro y hacia atrás la vocal, y acerca las cuerdas vocales.
Eso es lo que hace el lateral. Lo que hace el posterior, ¿qué es este? El cricoaritenoide posterior. Nace de la placa posterior de la cricoide y se dirige hacia la apófisis muscular. Dirige hacia atrás y hacia adentro la apófisis muscular. O sea que la vocal, si se va hacia atrás y hacia adentro la muscular, la vocal se va a ir hacia adelante y hacia afuera. Entonces el posterior es un dilatador. Entonces, el lateral es un constrictor, el posterior es un dilatador. ¿Les pareció difícil? No. Son los únicos más complicados, porque después, el músculo vocal o tiroaritenoide inferior, igual que el superior, ¿qué es lo que hace? Va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides a la apófisis vocal. Si se contrae, ¿qué hace? Se engruesa. Si se engrosa, se acerca al otro, ¿qué hace? Cierra la flor. No pasa nada. ¿Entienden? ¿Lo entendieron a los músculos? Es sentarse tranquilos y leerlos. Véanlo así, sepan, primero lean los cartílagos y sepan cómo se mueven. El único que se mueve es el aritenoide, se rota. Y el cricoide y el tiroides se deslizan. Por eso se tensa la cuerda vocal con eso. La siguiente. Ya terminamos, ¿eh? Acá tenemos la glotis. Cerrada, la glotis abierta. Una media paralizada, una cuerda vocal. Esta es una cuerda vocal. ¿Cómo es la cuerda vocal? ¿Qué ven ahí de la cuerda vocal? ¿Cómo es la cuerda vocal? Es irregular, es lisa, es negra, es blanca, es amarilla. Es blanca, nacarada, brillosa, lisa, así lo tenés que escribir. ¿Bien? Con todas esas características que tienen ahí. ¿Bien? Esa es la apófisis vocal. Esta apófisis vocal, ¿por qué está formada? Por el músculo vocal y el ligamento vocal cubierto por mucosa, que se prolonga hacia afuera por esa parte externa, que es más rosadita, que es la cuerda vocal falsa. La cuerda vocal falsa es el ligamento tiroaritenoideo superior con el músculo tiroaritenoideo superior. Los elementos tiroaritenoideos superiores son falsos y los tiroaritenoideos inferiores son las cuerdas vocales verdaderas. También a esto lo llamamos bandas ventriculares. Lo pueden encontrar con estos nombres. Cuando lean a Vinci lo van a encontrar con este nombre. ¿Bien? Bien. Esto que ven ahí, ¿qué es? El cartílago más anterior y superior. La epiglotis. ¿Por qué me doy cuenta que es la epiglotis? Primero por la forma y además porque aquí está unida y adelante ¿quién está? La lengua. ¿Y por qué se unía la epiglotis a la lengua? Por los ligamentos glosoepiglóticos, medial y lateral. Entre el medial y los laterales quedaban como unos espacios, ¿se acuerdan? Como unos huequitos, unas cositas. ¿Cómo se llamaban esas cositas? Valéculas. Las valéculas. No, en lengua. No repasaron utilizar nada en lengua. Estaba en lengua, las valéculas. Bien. La siguiente. Bueno, y acá ven cuerdas vocales paralizadas, deslimitadas hacia algún lugar, hacia otro. Bueno, son todas patológicas. Lo que tienen que saber ustedes son cómo es lo normal. Está normal que están solidificadas, se inervadas correctamente y los nervios están inertes. La siguiente. Ya nos vamos, No se asusten, que no vamos a hablar mucho sobre eso. ¿Cuál es la vascularización de la tiroides? De la laringe. La laringe está irrigada por las dos tiroides. Las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores, que van a dar los vasos laringeos, superiores, inferiores y posteriores. Tienen que saber de dónde procede la tiroidea superior, tienen que saber de dónde procede la tiroidea inferior. La superior procede de quién? Carótida externa. ¿La inferior de quién? De la subclava. Ya bien, la tiroidea superior, la vena tiroidea superior. ¿A qué vena drenará? Pásame la siguiente. ¿A qué yugular? La interna, muy bien. ¿Y la tiroidea inferior? A la subclavia. Bien. Entre la vena yugular interna y la subclavia, ¿qué forman?
el tronco brachiocefálico. Así. Y los nervios, que decíamos antes, el anillo superior y el inferior. El superior, ¿qué inerva? ¿Qué músculo inerva? El tricotiroideo. Y el inferior, todo el resto. Genial. Bueno, ¿la inervación solamente motora? No, dan motora y sensitiva. Por encima de las cuerdas vocales, la parte sensitiva está a cargo del laringe superior, por debajo del laringe inferior. La siguiente. Ya terminamos. ¿Tienen alguna duda? No.